Hola, buenos días. Les saluda Suani Zaguirre. Qué bueno que están con nosotros en su programa Con Salud. Esta mañana le doy la bienvenida a mi querida amiga que está cada vez más guapa, la doctora Joan Ferguson. Muchísimas gracias. Esos son ojos de amor. No, es la realidad, doctora. La doctora Joan, médico internista del Instituto Nacional del Diabético. Hoy vamos a estar hablando de las complicaciones agudas en el paciente diabético. Y le decía yo, ¿qué es lo agudo? Pues lo agudo es lo que generalmente ocurre, ¿verdad?, con el paciente. Decidimos seleccionar ese tema por la víspera de la Navidad, porque es importante educar al paciente que trate en la medida de lo posible de cuidarse muchísimo en su alimentación, en el apego a su tratamiento y que no abandone los hábitos saludables en esta época que nos distraemos un poquito de las metas. Nos distraemos un poco en el apego de nuestro tratamiento y eso eventualmente favorece de que tengamos complicaciones. Las dos complicaciones agudas, es decir, que tenemos en el momento en un paciente diabético, son las hipoglicemias, es decir, que son conocidas por el paciente como el bajón de azúcar. Pero una hipoglicemia es cuando el paciente se toma su glucometría o se hace su examen de glucosa y reporta que está menos de 70 miligramos sobre decilitro. O sea que está muy por debajo de la meta. Obviamente uno establece metas en el paciente diabético. Entonces aquel paciente que se toma su glucosa o su glucometría en ayuno debe andar en un promedio entre 80 a 130 miligramos sobre decilitro. Entonces cuando el paciente no se está aplicando adecuadamente su tratamiento o su insulina o no está alimentándose adecuadamente, riesgo de tener esas hipoglicemias o bajones de azúcar como las conoce la población, esto puede traer muchísimas complicaciones porque eventualmente le explicamos al paciente que cuando hay una hipoglicemia o un bajón de azúcar, si no se actúa de inmediato, el riesgo de muerte o de complicación en un paciente es inminente. Porque en la medida de que va bajando el nivel de glucosa o de azúcar en nuestro organismo, que es uno de los combustibles importantes para que funcione bien, se va comprometiendo el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro corazón. Cuando el paciente ya llega a hipoglicemia severa, ¿cuándo es esto? Cuando anda más o menos en 53, 56 miligramos sobre decilitro de azúcar, hay que actuar de inmediato, porque el riesgo de que este paciente tenga alteraciones de su estado de conciencia es altísimo. Incluso un bajón de azúcar puede llevar a un paciente a convulsiones, a pérdida de la conciencia, a un desmayo. Y si no se actúa de inmediato, puede haber un desenlace fatal en el paciente diabético. Doctora, ha dicho usted algo muy importante que generalmente le damos bastante preocupación cuando decimos anda alta el azúcar a esta persona. Pero es muy peligroso un bajón de azúcar. Es correcto. Y el paciente debe saber identificar síntomas. Idealmente, todo paciente diabético debe tener glucómetro en casa, es decir, el aparato para poder monitorizar sus niveles de glucosa. Cuando usted experimenta síntomas de hipoglicemia o de bajón, lo ideal es tomar la glucometría en el momento. ¿Cuáles son esos síntomas? Y le vamos a decir esos síntomas porque el paciente muchas veces los tiene, pero no sabe qué significa o no tiene el glucómetro en casa para poderse tomar su examen en el momento. Entonces, si iniciamos de cabeza a pies, el paciente puede experimentar dolor de cabeza, visión borrosa, debilidad. El paciente puede tener sensación de desmayo o debilidad. Hay sudoración. A nivel del corazón, el paciente va a experimentar taquicardia, es decir, hay un aceleramiento de lo que es el pulso. El paciente puede sentir la necesidad de comer. Hay hambre. Hay hambre, o sea, todos estos síntomas van avisando al paciente. Entonces, el frío o el temblor son síntomas de hipoglicemia o de bajón de azúcar. Idealmente el paciente cuando tiene esos síntomas debería tomarse la glucometría para saber exactamente en cuánto la tenemos. Generalmente las manifestaciones o los síntomas el paciente los va a experimentar cuando anda entre 60 70 miligramos. Entonces es el momento en que el paciente debe comer. Su dieta balanceada, ¿verdad? Porque los pacientes utilizan medidas de rescate que no son apropiadas, como por ejemplo tomar refrescos. Eso no es correcto. Voy a hacer un paréntesis, doctora. En el regreso vamos a hablar más de esto, que la gente también tiene sus dudas, puede expresarlas al 9902-9571 por un mensaje de WhatsApp o llamarnos al 2257-1704. Hacemos una pausa y seguimos más adelante con el tema de las complicaciones agudas en el paciente diabético. Ya volvemos.
Hola, les saluda Sonia Aguirre, qué bueno que siguen con nosotros. Les invitamos para que nos llamen al 2257-1704 o nos manden un mensaje de WhatsApp al 9902-9571. Estamos hablando de las complicaciones agudas en el paciente diabético. Una de ellas es la hipoglicemia o bajones de azúcar, pero les vamos a explicar algo a continuación con la doctora Joan Ferguson, médico internista del Instituto Nacional del Diabético. ¿Qué pasa, doctora, con personas que de repente experimentan dos casos? Uno es que en la madrugada dicen, anoche me dio una sudoración y yo me sentía que me desmayaba y no sé qué, y tuve que levantarme a comer algo y ya después me calmé. Pero comí, y eso que comí al día siguiente me amaneció en 200 con la glucosa el altísima. azúcar. ¿Qué pasa y qué ocurre cuando se dan esos dos extremos, bajones y alzas de azúcar? Bueno, es muy importante, el paciente debe saber que las hipoglicemias pueden tener muchas causas. Una de ellas son secundarias al tratamiento con el que está el paciente. Entonces, es importante que aquel paciente, por ejemplo, el que se administra dosis de insulina, que lo realice a un horario regular y siempre debe estar acompañado de un tiempo balanceado de comida. ¿Por qué? Porque hay pacientes que eventualmente se aplican su dosis de la noche de insulina y no ingieren ningún alimento. Desde el momento en que usted se aplica su dosis de insulina, inicia la acción de la misma dependiendo de cuál usted utiliza. Entonces, eventualmente la insulina, al alcanzar el pico máximo, que generalmente se viene cumpliendo más o menos como a las 6 horas de la administración, en el caso de la NPH, que es por la que generalmente utilizamos en el sistema público, los pacientes hacen las hipoglicemias o los bajones de azúcar en la madrugada. Entonces, es bien importante que si usted utiliza insulina NPH, lo haga en un horario bien establecido, tanto su aplicación en la mañana como la aplicación de la noche. Y tiene que tener sus tiempos de comida bien balanceados y bien equilibrados. El paciente diabético debe tener sus 3 tiempos fuertes y balanceados: desayuno, almuerzo y cena, y debe tener meriendas entre cada uno de los tiempos, idealmente elaboradas por un nutricionista. Sí. Hay que hacer hincapié en eso. Eventualmente el paciente que se inyecta insulina y que no se alimenta adecuadamente, al alcanzar el máximo pico de acción de la insulina vienen los síntomas de hipoglicemia y de bajón. Entonces, generalmente el paciente los hace en la madrugada, entre 2 a 4 de la mañana, sí, por lo general, que el paciente experimente esos síntomas. Es más, el paciente tiene la sensación de muerte inminente, porque el paciente realmente siente que se iba a morir. Lo ideal es que el paciente, aunque sean horas de la madrugada, pueda levantarse a comer ya sea una fruta o un jugo natural, y lo ideal es que se repita, o sea, se tome la glucometría en ese momento, se alimente y la repita más o menos a los 15 a 20 minutos, una glucometría control. ¿Por qué? Porque debemos asegurarnos que ese paciente realmente resolvió esa hipoglicemia o ese bajón de azúcar. Si no, eventualmente puede seguir teniendo nuevos episodios de la misma que puedan complicar al paciente. Por lo menos en nuestro país, dentro de los medicamentos, las que más producen hipoglicemia son aquellos pacientes que se administran insulina, sí, y dentro de las pastillas, pues hay que comentar que, si bien es cierto, en el sistema público aún utilizamos la glibenclamida, que es muy común su uso en nuestra población, es una pastilla de que eventualmente favorece riesgo de hipoglicemias o bajones de azúcar. Entonces hay que tener mucha precaución. Sí. Por ejemplo, en el paciente de que ya tiene algún grado de deterioro de su riñón, ya no se debe utilizar este medicamento. Y eventualmente un paciente que está utilizando insulina no se debería hacer combinación con esta pastilla. Entonces la primera causa es por los medicamentos, sí, que pueden haber hipoglicemias o bajones de azúcar. Las otras causas es que el paciente que ya tiene algún grado de enfermedad de riñón establecida tienen más riesgo de hacer hipoglicemias o bajones de azúcar. Entonces la alimentación en un paciente con enfermedad renal es muy diferente a un diabético que no tiene complicaciones. Yo por eso siempre que vengo al programa insisto que la dieta de un diabético es individualizada. Si tenemos casi 1 millón de hondureños con diabetes, la dieta es individual para cada uno de los diabéticos, porque la dieta se elabora en base a la edad, el sexo del paciente, la actividad que realiza, si es un diabético que tiene otras enfermedades aparte de la diabetes, o si ya tiene complicaciones.
secundarias a la diabetes, porque las metas son diferentes, la dieta es diferente, se ponen o se colocan algunas restricciones ya en el paciente con enfermedad renal para que no haga esas hipoglicemias o esos bajones de azúcar. Algo interesante, doctora, que me mencionaba es que el cuerpo cree una cosa, es decir, existe este bajón en la madrugada y él le hace esta reacción de tener un tope de subir el nivel de azúcar en sangre. Es correcto. Sí. Eventualmente cuando el cuerpo, aunque nosotros estemos dormidos, realmente nuestro cerebro no descansa. No. Es más bien en realidad cuando hay más actividad neurológica. Entonces, cuando nuestro cerebro y otros receptores en el organismo identifican que nuestros niveles de glucosa están bajando, entonces él empieza a enviar los síntomas y el paciente recuerda esos síntomas. Lo ideal es que el paciente se levante y coma. Pero cuando no ocurre esto, entonces el organismo tiene mecanismos compensadores que hacen que se liberen hormonas y otras sustancias que hacen que nuestro propio organismo pueda producir o liberar glucosa o azúcar. Entonces, el paciente que tuvo hipoglicemia o bajón durante la madrugada, generalmente en la mañana, amanece con su glucosa alta o elevada. Y generalmente el paciente le dice a uno, pero sí he mantenido la dieta, sí me he administrado mis medicamentos. Entonces, pero lo que estamos teniendo es se denomina fenómeno de Somogyi. O sea, está teniendo ese fenómeno que es una respuesta del organismo que nos trató de salvar, de no morir o complicarnos del bajón de azúcar. Entonces, ¿qué es lo correcto en esos casos? Porque casi siempre cuando el paciente va a la consulta médica, lo que nos lleva es la glucometría en ayuno. Pero una glucometría en ayuno hay que saber interpretarla. Y una glucometría o una glucosa en ayuno no nos dice si realmente un paciente está controlado o no. Entonces, lo ideal es que el paciente que tiene su glucómetro se haga un continuo monitoreo de 24 horas. ¿Y esto cómo se hace? Uno le solicita al paciente que tome idealmente 2 a 3 días, que se puede estar haciendo varios monitoreos de glucometría en el transcurso del día, es decir, que se haga una glucometría en ayuno, anote la hora y de ser posible, la alimentación que está llevando durante ese día, que se la tome en ayuno, que se la tome aproximadamente unas 2 horas después del desayuno y hay que ser legal, anotar que desayunamos, que se realice su glucometría antes del almuerzo y 2 horas después del almuerzo, antes de la cena, 2 horas después de la cena. En lo personal les indico que dejen el despertador más o menos entre 2 y 4 de la mañana, o sea 3 de la mañana, dejar el despertador, porque son las horas ese es el rango, entre 2 a 4 de la mañana que el paciente nos hace las hipoglicemias o los bajones de azúcar, y hay que anotar todo ese monitoreo, porque así uno realmente sabe cómo han dado las glucometrías del paciente más o menos en las 24 horas y qué modificaciones hay que hacer en la dosis de insulina que se administra el paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente está teniendo glucometrías elevadas en ayuno, pero si yo no investigo cuál es la causa y aumento dosis de insulina, los bajones van a ser más terribles en el paciente, porque la glucometría o las glucosas altas que está teniendo el paciente en ayuno, yo debo saber si es por falta de insulina, si es porque estoy administrándole mucha dosis y está teniendo bajones tremendos en la madrugada y por eso me amanece con la glucosa alta el paciente. Entonces, tener glucómetro y hacerle monitoreos periódicos al paciente es parte del control de un paciente diabético. Muy importante, doctora. Vamos a hacer una pausa. Nos están llamando al 9902-9571. Únicamente podemos recibir a ese número sus mensajes vía WhatsApp, y si quiere hacer una consulta directamente a la doctora puede llamarla al 2257-1704. Una pausa muy cortita y ya regresamos. No nos cambie. Gracias por continuar con nosotros. Nos mandaron una consulta, doctora. Dice que es una paciente que no es ni hipertensa ni tampoco diabética. Sin embargo, en 2013 fue operada en la glándula tiroides. Presenta una alteración en los glóbulos blancos, siente muchos mareos, dice. Le hicieron unos exámenes, la neumóloga le dijo que no tiene nada, pero no logra sentirse bien todavía del pecho. ¿Qué le recomendamos? ¿Qué podría hacer? Le preocupa mucho la situación con sus glóbulos blancos. Bueno, es muy importante que el paciente conozca que
hay algunas enfermedades que pueden estar muy relacionadas con diabetes. Los trastornos de la glándula tiroides, como por ejemplo el hipotiroidismo, cuando no está funcionando bien su glándula en la producción de hormonas tiroideas, es una de las que puede favorecer de que usted eventualmente tenga alteraciones metabólicas que le lleven a la aparición de diabetes. Entonces sí es importante realizar las pruebas porque ya tiene un factor de riesgo. Lo otro es que cuando hay alteraciones en los niveles de glucosa, es importante realizarse los exámenes en un laboratorio. Recuerden que sí se pueden utilizar las glucometrías, pero para hacer el diagnóstico de diabetes lo ideal es que usted acuda a un laboratorio certificado a que le tomen, o sea, sus muestras realmente de vía periférica para poder realizar un verdadero diagnóstico, para poder definir si realmente su glucosa está normal, si está en categoría de prediabetes o es diabética. Los glóbulos blancos o los leucocitos elevados pueden ser causa de muchas alteraciones, pueden ser procesos infecciosos, pueden ser procesos inflamatorios y pues alteraciones típicas de otras enfermedades reumatológicas. Entonces yo les recomiendo en primer lugar que si en verdad tiene ya un diagnóstico de enfermedad de la tiroides establecido, se puede realizar sus exámenes de escrutinio de diabetes, mínimo una glucosa en ayuno de 8 horas para ver cómo se encuentra. Lo normal es que se encuentre entre 70 y 99 miligramos sobre decilitro. Hay otras enfermedades que también predisponen a la aparición de diabetes, por ejemplo la hipertensión arterial, o sea, alrededor de un 70% de nuestros pacientes diabéticos tienen hipertensión. Entonces es importante aquella persona que no es diabética, pero que sí es hipertensa, que tiene hipotiroidismo, que tiene dislipidemias, es decir, que tienen enfermedades relacionadas con el colesterol o triglicéridos elevados, que se realicen eventualmente pruebas de diabetes, porque estas enfermedades le aumentan el riesgo de desarrollar la enfermedad. O también problemas renales también con el riñón, está muy asociada la hipertensión con el problema renal. Hay que recordar también que por lo menos en nuestra población la principal enfermedad que en el hondureño produce insuficiencia renal crónica terminal es la diabetes mellitus. Tenemos casi 1 millón de hondureños diabéticos y la segunda causa es la hipertensión arterial y tenemos un alto porcentaje de pacientes que no son diabéticos pero sí son hipertensos. Tenemos mucha prevalencia en nuestra población con estas dos enfermedades. Hay que tener cuidado porque está aumentando la cifra de pacientes con compromiso de su riñón que eventualmente pueden necesitar terapia de sustitución o mejor conocida como hemodiálisis. Entonces lo importante es la prevención. Doctora, y predomina el diabético tipo 2, ¿verdad? Sí, en nuestra población el 90% de los pacientes diabéticos son los que tienen el tipo 2. Y que bueno, vale la pena siempre decirlo. Si alguien nos viene sintonizando por primera vez, el tipo 1 es el que definitivamente su páncreas no logra producir la insulina necesaria para que haya energía en sus cuerpos. Ya es una condición intrínseca en la persona, desde que nace prácticamente. En cambio, el tipo 2 adquiere la enfermedad en un determinado periodo de su vida y ahora nos preocupa mucho porque se va reduciendo el margen de edad, ¿verdad? Cada vez son más jóvenes los que presentan las complicaciones con diabetes. Es importante que realmente la población sepa que si usted tiene un familiar de primer grado diabético, me refiero a madre, padre, hermanos, abuelos, usted tiene un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces todo aquel que tiene mínimo un familiar diabético, aunque sea una vez al año, hay que realizarnos nuestras pruebas para saber cómo andan nuestros niveles de glucosa. Si bien es cierto, hay personas que no tienen antecedentes familiares, hay factores de riesgo que hacen que aparezca la edad, aunque usted no tenga familiares con diabetes. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Hay factores no modificables, es decir, yo no puedo hacer nada por ellos, me tocó. ¿Y cuáles son esos? El antecedente familiar no lo puedo cambiar, no puedo modificar mi edad, no puedo modificar mi sexo y algunas etnias tienen más predisposición, los latinos, somos latinos, eso no lo podemos cambiar. Los modificables sí están en nuestras manos. ¿Y cuáles son esos modificables? El sedentarismo, es decir, que realicemos ejercicio, que abandonemos hábitos tóxicos. El consumo de tabaco y alcohol aumentan el riesgo de la aparición de diabetes. El control de las dislipidemias, es decir, cuando tenemos nuestros niveles de colesterol y sus tipos y los triglicéridos elevados, esto aumenta el riesgo. También aquel paciente que tiene sobrepeso, es decir, que su peso no es adecuado para su estatura.
eso le aumenta el riesgo de tener diabetes. Y hoy por hoy un factor que ha demostrado por sí solo aumentar el riesgo de que aparezca la diabetes es el estrés. Eventualmente algunas condiciones pueden favorecer de que el estrés por sí solo nos lleve a alteraciones metabólicas que el paciente pueda desarrollar diabetes. Entonces, es bien importante que el paciente sepa qué factores de riesgo me aumentan la posibilidad de ser diabético. Es decir, altos niveles de estrés nos pueden llevar a desarrollar la enfermedad. Claro, recordemos que eventualmente nuestro organismo responde a todas las agresiones que recibe. Entonces, el estrés eventualmente constituye mucha tensión para todos los órganos de nuestra economía. Entonces, hay un mayor funcionamiento de las glándulas y de liberación de hormonas que, de persistir ese estímulo agresivo, pueden favorecer de que el paciente eventualmente desarrolle diabetes mellitus. Porque hay muchos pacientes que dicen, doctora, nadie en mi familia es diabético. Pero cuando comenzamos a revisar los factores de riesgo, consume tabaco, fuma, bueno, el consumo de alcohol, no realizan ningún ejercicio a la semana, tienen sobrepeso u obesidad. Entonces vamos sumando ingredientes que son los que al final favorecen que ese paciente que no tiene antecedente familiar eventualmente desarrolla la enfermedad. Voy a hacer una pausa, doctora, pero me quedo con algo. Hace unos días me hablaba una madre y decía, todos en mi familia son diabéticos y me incluyo. Y me preocupa que mi hijo desarrolló dengue grave y lo llevé, es un niño de 13 años, pero me llama la atención, un niño con 80 kilos de peso de 13 años. Y saqué la conversión por 2.2, ahí rapidito en la calculadora, 176 libras, un niño de 13 años. Está bien, los niños son grandes, desarrollados, pero sin duda ahí hay sobrepeso u obesidad en un niño tan pequeño. Y le preocupaba porque decía que le dijo el doctor que podría ser prediabético. Tenía ya el diagnóstico de prediabético y ella se negaba, creía que era prediabético por el diagnóstico de dengue. No, tenemos que evitar esto. Y si usted está en prediabético, puede afortunadamente revertir ese diagnóstico. Y si es diabético, no tener las complicaciones, pero hay que tomar una conciencia de lo que estamos hablando, de todas las complicaciones. Voy a hacer una pausa, doctora. Perfecto. ¿De qué otra complicación aguda vamos a hablar? La hiperglicemia. Nos vamos al otro extremo, es decir, las elevaciones de glucosa. Muy bien, excelente. Siga con nosotros, le invito para que usted que nos sigue por la radio también nos llame, 2257-1704. Ya volvemos. El tiempo se nos va muy rápido. Vamos a hablar ahora en su programa Con Salud acerca del otro extremo, las hiperglicemias o las subidas de azúcar en el paciente diabético. Es bien importante que el paciente conozca cuáles son sus metas. Eventualmente el paciente cree que andar la glucosa o el azúcar elevada es cuando tiene 300, 400 y 500. No, el paciente debe conocer sus metas. Entonces, eventualmente un paciente que no tiene mayores complicaciones de la enfermedad, en ayuno debe andar su glucosa entre 80 a 130 miligramos sobre decilitros. Las metas son diferentes en un paciente con otras complicaciones, es decir, que tenga enfermedad renal, que haya tenido infarto de miocardio o que ha tenido secuelas por un evento cerebrovascular. Pero en promedio eso debe andar la glucosa entre 80 a 130 en ayuno. Después de comer, si el paciente se toma su glucosa, debe estar entre 140 a 180. 140, máximo, 180. ¿Cuántas horas después de comer? 2 horas después de comer. Entonces, es importante que el paciente conozca estos rangos. ¿Por qué? Porque el mismo paciente sabe si está en meta o no. Entonces, las hiperglicemias eventualmente se pueden dar por muchas causas. Número 1, que no haya buen apego al tratamiento. Porque el paciente puede que considere que con la dosis de insulina de la mañana, suficiente. No me voy a aplicar la de la noche, o se me olvidó la de la noche por un compromiso familiar. No, o sea, el compromiso con el tratamiento es a diario y es constante. Horarios establecidos. Exactamente, doctora. El paciente diabético debe ser muy disciplinado en la administración de sus medicamentos y en la ingesta, en los tiempos de comida, con la administración. Número 2,
Es importante que el paciente sepa, y siempre les digo, los medicamentos no hacen milagros. Porque, por ejemplo, ahorita estamos en una época conflictiva porque realmente se elabora la comida más deliciosa del año y eso es innegable. Doctora. Y el paciente saliendo de la consulta me pregunta, doctora, ¿cuántos tamales me puedo comer? ¡Qué barbaridad! En teoría ninguno, ¿verdad? Ninguno. Pero por la gran cantidad de azúcar, de grasa es que no contienen y depende si son con mucho amor, o sea que contienen un montón de agregados extras, esto va a aumentar aún más el nivel de glucosa y si lo acompaña con media docena de tortillas tiene y que demás. haber una conciencia. Entonces, doctora, el paciente diabético lo es todo el año. No hay que abandonar el buen apego al tratamiento, o sea, en esta época. No, me voy a descargar un poquito en diciembre y en enero empiezo la dieta. Yo les digo, en enero van a empezar, pero en la emergencia de los hospitales, con esos niveles de glucosa tan elevados. Y eso ya lo estamos observando en el paciente ahorita, que ya está llegando con unas glucosas altísimas. El paciente desde noviembre comienza a celebrar la Navidad. Doctora, fíjese que es bien interesante esto. Y ahorita que dice lo de las subidas de azúcar, ¿verdad? Que el paciente dice, bueno, pero es que estoy en Navidad, que cómo voy a negar la torrejita, que la yo tengo, todo tiene dulce, todo tiene sal, todo tiene exceso, todo tiene azúcar o carbohidratos en exceso. Entonces le voy a poner doble, me va a tomar doble la metformina, doble la no sé qué, doble la dosis de insulina. Doblamos para compensar ese extra. Y eso realmente es grave. Yo a los pacientes les digo que en realidad eso es un intento de suicidio, en realidad. En primer lugar porque no saben el mecanismo de acción del medicamento. Entonces, si se aplica más dosis de insulina de la que realmente necesita, puede tener una hipoglicemia, un bajón de azúcar grave que pueda comprometer al paciente. La metformina como tal hace que trabaje un poco más nuestro hígado en la regulación de la glucosa. Entonces estamos haciendo trabajar más nuestro hígado y eventualmente también comprometemos el riñón porque hay dosis de metformina para cada paciente. O sea que la dosis se le da en base al funcionamiento de su riñón, o sea, la edad del paciente y otras circunstancias. Entonces, es muy irresponsable que el paciente por sí solo se automedique o que se aumente dosis de la medicación. Eso debe ser negociable con el médico tratante, que uno le pueda explicar al paciente, hacer algunas modificaciones en el uso de insulina o del medicamento, pero no es apropiado que el paciente por sí solo se aumente la dosis. Ahora, hiperglicemia, ya comentamos las metas. Generalmente, las complicaciones vienen cuando ya un paciente tiene entre 250 a 300 miligramos sobre decilitros de glucosa. Y eso es importante que lo sepa el paciente, porque realmente ya eso se convierte en una emergencia aguda. ¿Por qué? Porque cuando ya la glucosa está por encima de 300, el riesgo de que el paciente se complique con un coma hiperosmolar o un estado hiperosmolar hiperglucémico es bien alto. Entonces ya todo paciente que anda con esa glucosa por encima de 300 miligramos sobre decilitro es una alarma. En primer lugar para el paciente, porque el paciente debe conocer su enfermedad, y número uno para buscar atención médica. Porque eventualmente esos niveles de glucosa, si no se actúa de inmediato, van a seguir aumentando. Entonces el paciente con sus niveles de glucosa elevada, se le aumenta el riesgo de coma diabético, se aumenta el riesgo de infarto de miocardio, se aumenta el riesgo de enfermedad cerebrovascular o de derrame cerebral, que es conocida para nuestra población. Y recordemos, insistimos, la diabetes es la principal enfermedad que causa insuficiencia renal crónica terminal. Si usted está controlado y se mantiene dentro de meta, su riñón se va a mantener estable aunque usted sea diabético, pero con esas glucosas o hiperglicemias tan altas, el proceso de deterioro o de daño de riñón se acelera, es más rápido, y por eso tenemos tantos pacientes ya con enfermedad de riñón que requieren de una terapia de hemodiálisis. Bueno, doctora, estoy llegando ya al final del programa y el problema es que se acostumbraron a estar con estos niveles tan altos de azúcar en sangre que ni siquiera se dan cuenta hasta que le toma el examen, le hacen una glucometría o se hace un examen de laboratorio donde indica que ha tenido esos niveles de azúcar en sangre tan elevados. Bueno, estamos llegando al final, doctora, donde la localizamos en la consulta pública y privada. Nos han preguntado que sin el INADI van a trabajar el resto del mes y las fechas también de Navidad y fin de año. Bueno, en primer lugar,
En la mañana yo laboro en el Instituto Nacional del Diabético. Es un ente gubernamental, es decir, es público. Usted solo necesita una referencia de su médico tratante para poder hacer la cita en el instituto. Nosotros vamos a estar trabajando todo el mes. Tengo entendido que solo el día 25 de diciembre y el 1 de enero, que obviamente son feriados, pero a nuestros pacientes vayan a sus consultas, no las pierdan. Se va a estar entregando el medicamento igual en esas fechas, o sea, todo el mes nosotros laboramos completamente normal. Excelente. Entonces no pierdan las consultas, por favor, y deben ir a reclamar sus medicamentos. Y para la consulta privada sí está el número en pantalla y pues de forma personal les puedo dar la información. Excelente, doctora. Vamos a decirle a la gente, vamos a organizarlo bien con Cindy para que hagamos un programa de cómo debe comer la persona, porque de repente dirán, me quieren quitar las torrejas que me gustan. No, las puede comer si es diabético, pero le vamos a enseñar a cómo hacerlo. De modo que hagamos una selección inteligente de alimentos. ¿Quiere probar el nacatamal? No se va a comer uno. Cómase un pedacito para que lo pruebe así chiquitito, para que se quite el gusto y el resto sea un montón de ensaladita que le haga mejor, ¿verdad? Correcto. Vamos a enseñarle, doctora, qué gusto tenerla siempre gracias. Con nosotros, ¿verdad? Y a todos ustedes que tengan un lindo día, vamos a estarles poniendo el dedo así, tomándoles el pulso a los pacientes diabéticos para que no se descuiden. No queremos que sean una estadística más de una persona que falleció en Navidad por los excesos. Queremos que lleguen bien controladitos a 2020 con sus niveles de glucosa en sangre bien ordenados. Gracias por habernos acompañado. Puede ver el programa hoy en la repetición a las 11 de la noche si se quedó pendiente de algún detalle. Hasta mañana.